Muchas gracias, señora vicegobernadora, muchas gracias, señores legisladores, muchas gracias, Andrea, Guillermo, por invitarnos a participar. Después de escuchar a los maestros Miguel Matus y Armando Llop, uno tendría que haberse ido a su estudio, repasar todo lo que había pensado y volver. Deberíamos tener ese beneficio. Quiero comenzar por la propuesta final, porque seguramente en el camino me voy a ir perdiendo y no la voy a decir. Creo que, en efecto, no corresponde modificar la ley de aguas. Lo he pensado mucho desde épocas en que pensaba que una adecuación, una profunda revisión era necesario. Sí creo que una ley de política hídrica sería, sí, esencial y resolvería, o por lo menos tendría la oportunidad de resolver y acomodar muchas de las situaciones que se han expresado acá y que han quedado evidenciados como problemas de gestión, como confusiones, como errores. En la diapositiva única que vamos a poner, ustedes verán, ahí tomó 100 años, ¿verdad? Y quizás lo que se quiere expresar ahí es cómo ha cambiado un modo de pensar, un modelo, un paradigma que teníamos los mendocinos. Ha ido variando, más allá de las ideologías particulares de cada uno, más allá de partidos políticos. Es decir, son concepciones muy profundas que se van enraizando. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, la ley 5.804 del Piedemonte de Mendoza. En los medios de comunicación siempre se difundió como la ley del oeste verde, ¿verdad? Eso en realidad, esa forma de expresarlo simbólica, responde a un paradigma del pasado. Si lo vemos bien en la diapositiva, convertir el desierto en un vergel era una idea, un propósito, un impulso de concepciones pasadas. Hoy día, preservar el monte nativo es lo que corresponde y lo que se sabe. Es decir, una adecuada interpretación de los sistemas ecológicos de la provincia de Mendoza ha ganado y se ha impuesto en la cultura de la provincia. Esta ley de política hídrica que creo proponer o intento explicar, introduciría la planificación hídrica, el defensor del agua, el caudal ecológico, pero partiría fundamentalmente de la consideración del agua como un bien común colectivo o colectivo de todos los mendocinos. Para que los economistas no se enojen, la concepción jurídica de bien colectivo como objeto del derecho superindividual a un ambiente sano y equilibrado no se contradice con la posibilidad de derechos públicos de derechos privados sobre determinados bienes de propiedad. Es decir, no afecta ni la propiedad individual ni la propiedad del Estado. Es algo que en realidad titularizamos todos como sociedad. Cuando leía, creo que el tema en realidad central que hay acá en juego parte con el principio de inherencia. Si uno lee la Constitución, es particularmente significativo que cuando el capítulo se denomina del Departamento de Irrigación, su primer artículo, es decir, el 186, no se refiere al Departamento de Irrigación, sino que consagra un derecho subjetivo, ¿verdad?, para el uso de las aguas, vinculándolo al predio, a la propiedad privada. La inteligencia que hay atrás de todo esto es notable y creo que cuando se elogia al constituyente del 16, lo que se está destacando es el derecho de propiedad como derecho fundamental, ya estaba en la Constitución Nacional. Pero ese derecho constitucional de propiedad de ninguna manera preveía la inherencia con el agua, la vinculación con el agua. En una provincia, ¿verdad?, donde el agua es escasa, ¿verdad?, donde
el valor de la tierra lo es en virtud de su vinculación con el derecho del agua, toda lógica hacía que se consagrara un derecho fundamental provincial vinculado, adherido al derecho de propiedad privada, por supuesto. En la teoría de los derechos fundamentales, lo que define un derecho fundamental no es su positivización únicamente en el texto constitucional, sino la consagración de las garantías para su cumplimiento. Ahí es donde viene recién, entonces, viene el Departamento General de Irrigación. Es el garante del cumplimiento del principio de inherencia. Hemos escuchado habitualmente, los expertos hídricos hablan de los principios de política hídrica, mencionan una serie de principios. Por ejemplo, el principio de concesión legal. En realidad, es el principio de inherencia en una de sus formas de implementación. Por eso, muy bien señala Liber Martín, el constituyente hasta se excedió un poco en todas las normas concesionales que estableció en la Carta Magna. Yo no sé si se excedió. En realidad, lo que estaba haciendo el constituyente es blindando lo que había pensado como derecho fundamental en su primer artículo. Lo blindó con perfección. Los oasis son frutos de esta concepción. El desarrollo productivo que tenemos en Mendoza es fruto de esta concepción constitucional o fundamental. El problema que ha variado el tiempo y eso ha quedado corta. Esta sábana, que antes era abundante y generosa, quedó corta. No hay forma de explicar de otro modo, diríamos, las disfunciones que se han explicado en esta mesa. Es decir, el paso de 270.000 habitantes a 1.890.000 habitantes, la expansión de la superficie ocupada en un territorio con agua escasa, ha hecho que no solo sean ignoradas las leyes de agua, sino que sea ignorada la Ley 5961 General del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial, que cuesta mucho que la legislatura la apruebe, cuesta regular el piedemonte mendocino. Recién mencioné una ley vieja, 5.804, después fue reglamentada, la reglamentación la elaboró el IADISA de la mano de Elena Bram, y aún así, hoy con el tiempo, todavía el piedemonte es ocupado clandestinamente en forma prioritaria. Por lo cual, lo que se ha manifestado con respecto a la gestión del agua es un problema mucho más extendido, es más profundo. En eso quiero ser claro. Me gusta la idea de la política hídrica, me gusta mucho. Primero, porque creo que el principio de inherencia es un derecho de los regantes y está constitucionalizado. ¿No hay principios absolutos? No, porque hay otro principio de igual o superior tenor que el principio de la propiedad privada, que es el de sustentabilidad. Lo encontramos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y esa es la diferencia con el sistema anterior. Si nosotros tuviéramos que comparar las constituciones vigentes, una diríamos, en aquella época, allá atrás, estábamos en el Estado legal de derecho. Hoy estamos en lo que los autores denominan Estado convencional, Estado constitucional, Estado ecológico de derecho incluso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce como un componente del Estado de Derecho argentino el componente ambiental. Luego, se ha expresado acá la palabra flexibilización. Me parece que en realidad lo que se quiere decir es no hay un derecho absoluto reconocido por la Constitución de Mendoza. Es decir, el ejercicio del derecho de concesión, en este caso, o concesionales, siempre van a estar ahora limitados. Si uno lee el artículo 240 del Código Civil, lo establece expresamente. Es decir, no tengo que hacer una gran teoría, es decir, todos, dice así el Código Civil, los derechos, el ejercicio de los derechos privados tienen como límite la sustentabilidad.
Ese es el límite. Es decir, preservar el equilibrio ecológico. De ahí que escuché muy buenamente en las exposiciones el tema del caudal ecológico. El caudal ecológico debería ser el primer presupuesto, ¿verdad?, de cualquier concesión o gestión sobre el recurso hídrico. Creo que es mejor que sigamos después en el debate. Esas eran las ideas que quería transmitirle. Muchas gracias.